¿Me abre? O si no le rompemos la puerta. Dicen que vienen a hacer turismo, cuando uno les pregunta, ¿tienen pasaje de vuelta? No lo tienen. ¿Dónde te vas a alojar? Luego pudimos hacer operativos donde nos mintieron hasta en el lugar donde se fueron a alojar. Que Argentina es un país santuario. Eso es algo que estas redes aprovecharon para empezar a hacer mucha publicidad, pero la categoría de falsa turismo no existe, es un invento. Estamos en contra de estas organizaciones mafiosas que lo que hacen justamente es aprovecharse de artilugios para que las personas que vengan puedan obtener nuestro DNI, que es uno de los más seguros en el mundo. Muy buenas noches, bienvenidos al noticiero de A24, 19:34. Vamos a poner en pantalla una serie de documentos, una serie de datos para que vos puedas entender qué hay detrás de este fenómeno migratorio que tanto preocupa a las autoridades argentinas, que hace que la justicia federal ponga en la lupa y se pregunte si hay detrás de esto una red del crimen organizado que elige la Argentina, que elige nuestro país, que elige nuestros documentos, nuestros pasaportes para cometer delitos. Vas a ver, por ejemplo, un documento que muestra por dentro uno de los lugares desde donde se operaba. Vas a conocer la misteriosa historia de la gestora rusa que vive aquí en la Argentina, que tiene nacionalidad rusa, pero que cobra planes sociales. Vamos a empezar a recorrer una suerte de datos, una serie de datos, para empezar a mostrarte que lo que la semana pasada era un fenómeno que estaba vinculado a los partos, que estaba vinculado a las mujeres embarazadas, lentamente empieza a girar hacia otros lugares. Hoy explotó un nuevo caso, el de un ruso que está pidiendo asilo político en la Argentina, al que le acaba de rechazar la justicia un habeas corpus, porque llega un ruso, cuando llega a Ezeiza, el oficial migratorio se da cuenta que pesaba sobre este hombre que está aquí a mi espalda una circular naranja de Interpol. Tiene causas abiertas justamente vinculadas a la falsificación de documentos. Pero como por arte de magia, este ruso rápidamente consigue asistencia letrada en la Argentina y empieza a defenderse. Entonces, abre la pregunta. ¿Son ciudadanos que escapan de una guerra, que vienen a forjar un nuevo destino? ¿O hay una organización internacional que permite que un ruso que es atrapado a los pocos segundos ya tiene un abogado argentino? ¿Y qué hay de la pata local? ¿Qué hay de la conexión aquí en la Argentina? ¿Hay abogados entongados con gente de migraciones? ¿Hay abogados entongados con la justicia civil para acelerar el pedido justamente de residencia permanente aquí en la Argentina? Vamos a empezar a recorrer parte de esta historia. Acá tenemos quién es el ruso que está pidiendo asilo político en la Argentina. Se llama Valentín Kazantsev. Llegó al país el viernes en un vuelo de Ethiopian Airlines. Dicho sea de paso, algo pasa con esta línea aérea, ¿no? Que es la que permanentemente trae a la Argentina ciudadanas rusas, ciudadanos rusos, todos con algún tipo de irregularidad. Pesa sobre él una alerta naranja de Interpol por un pasaporte robado. Él asegura que no. Él asegura que perdió su pasaporte, que inició una denuncia porque había perdido, le habían robado su pasaporte en Rusia y que eso automáticamente lo puso en una lista
de Interpol. Raro. Esto hizo rápidamente que el juez de turno, el juez federal que interviene sobre el aeropuerto internacional de Ezeiza, diga que no entre. ¿Qué hace el ruso? Rápidamente opera con un abogado argentino y mete un habeas corpus que acaba de ser rechazado. Ahora Liliana les va a contar más detalles. Nació el 6 de junio de 1985. Acá en la Argentina está su mujer embarazada. Dato no menor para empezar de vuelta a conectar esta historia particular, la historia ruso, con el fenómeno que se viene dando. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que esgrime este hombre que llega a la Argentina y que ya tiene efectivamente una estrategia de defensa cuando sabe que su pasaporte va a ser rechazado? Y la línea aérea etíope no le revisa el pasaporte, que dice que no quiere ir a la guerra, que no quiere volver a la guerra que está librando ya hace prácticamente un año Rusia con Ucrania. ¿Sí? Y están convocando, según argumenta él, en el habeas corpus al que tuvimos acceso, pudimos leer, que él es programador informático, que ese es su trabajo, que ese es su laburo original y que él no quiere integrar las filas del ejército ruso, que dice él que está convocando programadores informáticos para dar también esta guerra desde lo digital. Con estos dos argumentos llega a la Argentina con un pasaporte apócrifo, con su mujer ya en la Argentina y embarazada, y rápidamente consigue asistencia letrada y presenta un habeas corpus. Raro, extraño. Ahora, ¿qué dice el derecho internacional cuando pasa esto? Porque se imaginan que historias de estas características hay y muchas en los aeropuertos internacionales. Ahora, ¿qué dice la normativa internacional? La Argentina adhiere al Tratado de Palermo, que establece que una víctima, ¿sí?, como se plantea el propio ciudadano ruso, no puede ser perseguida penalmente. Él dice, yo no quiero ir a la guerra, no quiero ir a la guerra. Con lo cual, para las leyes internacionales puede aparecer como una suerte de refugiado, que es el intento que va a hacer él. Por otro lado, el artículo 32 del Tratado de Refugiados, al que también Argentina adhiere, establece que no puede ser devuelto a su país. Y entonces se le rechaza el habeas corpus que presenta el abogado. Por ahora este ciudadano ruso queda en una suerte de limbo. Esta es una historia particular de un fenómeno general que se viene dando en la Argentina, que abre a un sinfín de preguntas. ¿Qué es lo que está pasando entre la Argentina y la ola inmigratoria de ciudadanos rusos? Mujeres que vienen a parir a la Argentina, ciudadanos que aparecen en Eslovenia con documentos argentinos verídicos, que o casualidad se dedican a la inteligencia, son espías de Eslovenia, pero con pasaportes argentinos, y ahora empieza a aparecer casos de ciudadanos como este, que dice, yo no quiero volver a la guerra y se viene a la Argentina. Acá hay algo que está pasando. La justicia y el gobierno ponen la lupa en la idea de una organización criminal con redes internacionales que se dedican inevitablemente a un negocio que en el caso de las embarazadas le puede dar hasta $35.000 por mes, por caso, y en el caso de los documentos y de las identidades y las ciudadanías y las residencias permanentes, vaya uno a saber. ¿Tenés el documento a pantalla grande del ciudadano? Ponémelo de vuelta y te voy a llevar adentro de un búnker que fue allanado durante el fin de semana. Acá lo tenés. Este pasaporte. Pasaporte que tiene una alerta naranja de Interpol. Y llega a la Argentina, y a mí lo que más me llama la atención es la rapidez con la que consiguen abogados argentinos. 30 segundos, 1 minuto, caen presos y ya tienen asistencia letrada. No son ciudadanos escapándose de una guerra, no es gente como tus abuelos, como los míos, intentando forjar un destino en otro país, acuciados justamente por los avatares de la guerra. Acá hay otra cosa. ¿Quiénes son? ¿A qué vienen a la Argentina? ¿Qué hay detrás de todo esto? Vamos a ir a un búnker. En las últimas horas allanaron un departamento muy lujoso en Puerto Madero, donde operaba una de las gestoras. Documento al aire y te cuento de qué se trata. Escucha.
De policía, señora. Policía. Si me abre, por si no le rompemos la puerta. Para que está el... Olga, soy Antonio. Tengo la gente de seguridad, señora, acá. Olga, soy Antonio. ¿Listo? Dale. ¡Policía! Policía, señora, abra. Le dije, señora, que éramos policía. ¿Sí? Te tengo que romper la puerta por eso. Venga para acá, por favor. Tenemos una orden de allanamiento. La comuniqué. ¿No hay nadie? Ahí ven esa mujer escondida dentro de un baño con una mascota, con su marido que es argentino. Ahora te voy a contar la historia. Si en un momento determinado el dire puede parar sobre la imagen de ella cuando viene caminando, quiero que la conozcas. ¿Qué hace una mujer que de repente llega de Rusia, alquila un departamento, $3.000 por mes en Puerto Madero, y cuando llega la policía ni siquiera se atreve a abrirle a la policía y se esconde en el baño? ¿Qué hay detrás de esta ola inmigratoria? ¿Quién es esta mujer? ¿Hay algo que no estamos viendo? ¿Hay algo que las autoridades migratorias, judiciales, que los jueces federales saben que nosotros no nos estamos enterando? Lo que acabas de ver sucedió en las últimas horas en un departamento que para la justicia es un búnker administrativo desde donde salían miles y miles de trámites migratorios para poder traer a mujeres embarazadas y otras cosas más. Y vas a ver un segundo allanamiento, otro búnker por dentro. Y en instantes te vamos a explicar cómo funcionaba en forma exclusiva esta organización. Repetimos, que para las autoridades y la justicia está vinculada al crimen organizado internacional. Mira más. Bueno, póngate. Sí, póngate. ¿Estás sola? Explicarlo, señora. Bueno, señora. Por favor. Sola, está. Bueno, permiso. Otro departamento, otra vez la Policía Federal. No parecen ser violentos. ¿Pero a qué vinieron? ¿Qué hay detrás de esta ola inmigratoria que trae rusos a la Argentina? Hay dos búnkers que fueron allanados en las últimas horas. Hay una causa en el juzgado de la histórica doctora María Servini, que también investiga el fiscal Federico Delgado, que llevó a la justicia a dos búnkers. Búnker 1, ubicado en Puerto Madero, Juana Manso al 590. Allí encuentran a una ciudadana rusa llamada Olga Guts, 33 años, nacida en Kazajistán, pero con documento argentino. Según lo que le dijo al Estado de nuestro país, presta servicios de traducción y de interpretación. Se supone que es la misteriosa gestora, ella y una mujer más, que allanaban el camino de miles de mujeres que llegaban a la Argentina. ¿Solamente vienen a parir? ¿Solamente estamos en presencia de un negocio que tiene que ver con esta idea de los partos y el turismo? Yo después a alguno de mis compañeros o a producción le voy a pedir que me ayude con un cálculo. Si vinieron 10.500 personas, 10.500 mujeres en 2022, 10.500, y cada caso se supone que pagaron $30.000, vayamos haciendo algunos números juntos. ¿Frente a qué estamos? ¿Es solamente un gran negocio que tiene una pata local? Voy por más. En el caso de esta mujer, en el Búnker 1, en Juana Manso al 590, encuentran a su pareja, ¿sí? Un argentino, Javier Alejandro Sánchez. Le dijo al Estado argentino que se dedica a actividades profesionales
científicas y técnicas en el segundo allanamiento, en el segundo búnker, también en Puerto Madero, ¿eh? No es que andaban con departamentos baratos. También allanaron un búnker en Azucena Villaflora, el 550. Ahí encontraron una ciudadana de 26 años llamada Elena Kuklina, rusa. ¿Qué actividad registra? Esto le dijo al Estado argentino, servicio de informática. Y estaba acompañado de un hombre de apellido Yuslashev, de 39 años, ruso, dedicado a los servicios inmobiliarios realizados aparentemente por cuenta propia. ¿Quiénes son? ¿Qué hay detrás de esto? No hay que olvidarse que en los últimos años una sede diplomática de la embajada rusa en la Argentina fue allanada porque encontraron droga en el interior. ¿Qué tiene que ver todo eso con esta ola inmigratoria, con lo que se está viviendo con el fenómeno de las mujeres embarazadas, con los espías de Eslovenia que aparecen con pasaporte argentino, con estas mujeres que están en la mira del Estado argentino? ¿Qué dijo la titular de Migraciones? Que dicho sea de paso, Florencia Cariñano debiera revisar qué es lo que pasa dentro del área de Migraciones. Porque está más que claro, Cariñano, que acá hay complicidad argentina. Si no, sería imposible que operen. ¿Qué dijo la funcionaria? La escuchamos. Lo que hicimos fue abrir una investigación interna dentro de Migraciones, donde entrevistamos a 350 o un poquito más de mujeres que venían a hacer este trámite. Se les preguntó y casi en su mayoría, el 100% de las mujeres relataron que venían a tener sus hijos para poder obtener el DNI. Eran mujeres de clase media alta, con mucho poder adquisitivo. Todas conocían y nos hablaban de hay dos agencias, creo, esta es la más conocida, donde donde habían contratado los servicios. Y básicamente nos decían, venimos acá para poder tener nuestro hijo, para poder llevarnos el pasaporte, y pagamos diferentes servicios, habían pagado todas. El tema es que acá las personas dicen que vienen a hacer turismo, cuando uno les pregunta, ¿tienen pasaje de vuelta? No lo tienen, ¿dónde te vas a alojar? Luego pudimos hacer operativos donde nos mintieron hasta en el lugar donde se fueron a alojar. Estuvimos con la Policía Federal haciendo inspecciones y no estaba ninguna en el lugar que decía que iba a estar. ¿A qué lugares, qué itinerario vas a hacer en Argentina? No te saben responder. Bueno, entonces ahí fue que pasó lo de la otra vez y esto es importante aclararlo. Argentina tiene tradición, y esto es reconocido en el mundo, en dar la bienvenida a las personas que quieran venir a habitar el suelo argentino, a venir a criar a sus hijos acá, a residir. Digo, nosotros no estamos en contra de eso. Estamos en contra de estas organizaciones mafiosas que lo que hacen justamente es aprovecharse de artilugios para que las personas que vengan puedan obtener nuestro DNI, que es uno de los más seguros en el mundo, está entre los 20 primeros más seguros y podemos entrar a 175 países sin visa y podemos obtener la visa de Estados Unidos por 10 años. Son privilegios que los argentinos tenemos que cuidar. Y estas organizaciones, básicamente, lo que quieren hacer es que nuestro pasaporte se extienda a personas que vienen a tener un hijo, se van y no vuelven nunca más a la República Argentina. La titular de Migraciones, Cariñano, repito, está claro que estas organizaciones algún grado de complicidad y de conexión local tienen. Si no, sería imposible que lleven adelante semejante negocio. Ahí Eddie, que es más amigo de las calculadoras que yo, hizo el cálculo. Ahora cuando abro el programa voy a ir a ese cálculo. Estamos hablando de un negocio millonario. Millonario. Y un detalle. Digo, para terminar de ponerle un condimento, si se quiere, bizarro a esta historia, una de las rusas, dame el organigrama de vuelta, una de las rusas, con búnker en Puerto Madero, con su pareja rusa en la Argentina, tiene 2 asignaciones universales, cobra planes. Cobra planes sociales. Dame esa información en pantalla para entender a lo que me refiero. Esta mujer, de apellido Kuklina, es beneficiaria de 2 AUH, 2 asignación universal por hijo. ANSES lo confirmó en el expediente. Es una mujer rusa que ingresó al país en noviembre del 2021 y en abril del 2022 comenzó a cobrar las AUH para sus 2 hijos. O sea, irregularidades por donde uno lo mire. Uno se vuelve a preguntar qué hay detrás de este fenómeno. Cuando vos tenés que hacer fila y esperar que te den turno para dentro de varios meses en un hospital público, acá hay gente que viene
y hace esto que va a describir una médica del Hospital Fernández. Mirá. ¿Te encargás de ser el nexo entre las mujeres que están embarazadas en Rusia? ¿Vos te encargás de contactarte con ellas o ellas te contactan a vos para ver cómo es la logística para llegar a Argentina? Podríamos decir que del año 2022, en el que hubo 985 nacimientos aquí en el Hospital Fernández, 85 fue de mujeres rusas. Y lo característico del incremento en el último trimestre del año anterior es que en diciembre hubo 37. Lo que llevamos de enero hubo 28 y hay 9 en el mes de febrero. En enero, que cerró el mes con 120 nacimientos, 28 fueron de mujeres rusas. O sea, el incremento es notorio de la cantidad de mujeres rusas que vienen. Sé que no vienen solamente aquí, sino que pueden ir a otros hospitales también. ¿Conoce otros hospitales donde también se atiendan? Bueno, sé que van a Rivadavia, tuve alguna noticia del Durán, pero fundamentalmente es Rivadavia Fernández, supongo, más que nada porque aparentemente el lugar que declaran como lugar de vivir es cercano a la zona norte, o sea, más en esta zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Muy llamativo, ¿no? El Fernández, 900 en un año, casi 90, el 10%. El Rivadavia, el Durán. Solamente el comienzo, para mí, de una historia mucho más grande. Y cuadra esta pregunta general que nos hacíamos. ¿Qué hay detrás de esta misteriosa oleada inmigratoria de rusos? Urgente, en vivo, atención con tema precios, cuidados. Hay presentación del ministro de Economía, Sergio Massa, lo escuchamos. El ciclo productivo y de alguna manera la necesidad de recuperar valor sobre la base de la falta de alimento para la ganadería en gran parte de nuestro proceso productivo por las sequías, nos fue marcando una suba de valor, sobre todo en el mes de enero, que se sintió y que lo estamos sintiendo ahora también en el precio para el consumidor final. Tomamos la decisión de atacar los problemas que tenemos en el corto y en el mediano plazo, sin dejar de mirar que también tenemos un desafío de largo plazo, que es aumentar el volumen de vientres y el volumen de producción en la Argentina, pero entendiendo que es importante, por lo menos en el corto y mediano plazo, resolver los problemas aumentando la oferta y cuidando el bolsillo de los argentinos. Ese aumento de la oferta está marcado por un primer programa, que es el que les contó el secretario, que lo que nos permite en términos de resultado práctico es que dentro de 120 días tengamos aumentada en un 25% la oferta para faena. Lo que hacemos es tomar parte de lo que el productor tiene para engordar, alimentarlo en aquellos sitios que hacen hotelería, los feedlots que conocen todos, apoyar económicamente un proceso que el productor hoy por su situación, el productor ganadero por su situación no puede financiar y de alguna manera establecer un volumen que aumenta en lo que es venta y posterior faena en una cuarta parte de la oferta para dentro de 120 días. Pero tenemos un puente, porque en el medio tenemos que resolver nuestra cadena de valor y tenemos además que resolver lo que más nos preocupa, que es el bolsillo del consumidor. Y entonces tomamos una decisión en la cadena de valor que incluye a frigoríficos exportadores y a supermercados en la venta de lo que son los cortes más populares de la Argentina. Y ahí una primera decisión que va al bolsillo de la gente, pero también que mejora el flujo en el abastecimiento y en la comercialización entre frigoríficos, proveedores exportadores o integrados, como es el caso de la Anónima y Coto, y la oferta al consumidor. Y pasamos de un volumen que hoy, en términos de oferta, es de 2.500, 3.000 toneladas
si queremos ser generosos en la mirada, a un volumen mínimo garantizado de 18.000 toneladas de abastecimiento, con una reducción en los precios del 30% respecto de lo que hoy está en góndola. Para ser práctico, cada argentino o argentina que va a comprar esos cortes al supermercado se va a encontrar con que esos cortes a partir del viernes tienen un 30% de reducción del precio y además un volumen de abastecimiento que es 6 veces el que traíamos hasta acá. Y en esto quiero ser agradecido a ASU, a las cadenas de supermercados del interior, al complejo de frigoríficos exportadores, porque se sentaron en la mesa entendiendo que de alguna manera todos teníamos que hacer un esfuerzo para cuidar el bolsillo de la gente. Pero hay una segunda cadena que es tal vez la que más utilizan los argentinos y que está en las carnicerías de barrio. Y ahí lo que hicimos es poner también recursos del Estado para disminuir el costo al ciudadano. Quienes compren sábado y domingo con la tarjeta del Banco Nación, 35% de descuento directo. No un día ni dos. Cada vez que hagan una compra durante los próximos 2 meses. ¿Qué le pedimos a los carniceros? Que formalicen, que blanqueen la cadena de valor, porque tienen la tranquilidad de que si facturan más no van a saltar de categoría en AFIP, porque AFIP, cuando plantea la suspensión del salto de categoría para el sector, es precisamente para que podamos blanquear todo, para que tengan acceso a 5 millones de pesos de crédito para poder mejorar su funcionamiento y obviamente tienen de manera gratuita el postnet. Además, para aquellos que compren con cualquier tarjeta de débito, compras de hasta 20.000 pesos, la AFIP les devolverá automáticamente 2.000 pesos. Tienen el reintegro del 10% de la compra a los efectos de bajar el peso que tiene en el bolsillo de cada ciudadano el precio de la carne. ¿Puede pasar que alguien haga una compra de 6.000 pesos en una carnicería y tenga el 35% de descuento del Banco Nación más los 650 pesos de devolución de la AFIP? Puede pasar. Puede pasar que alguien haga una compra de 6.000 pesos y termine pagando un poquito más de 3.200 pesos. Porque efectivamente el programa no es excluyente. Lo que pretendemos es que tenga impacto en el bolsillo de la gente. Y aspiramos además a que la bancarización y los beneficios en términos de descuento y en términos impositivos para carniceros y para consumidores nos ayude de alguna manera a paliar el impacto que hoy tiene el precio de la carne en el bolsillo de los argentinos. Obviamente que lo mejor que podemos hacer es aumentar volumen de producción, aumentar volumen de faena, aumentar oferta para de alguna manera recuperar precios competitivos en el mercado interno. Pero eso requiere de un ciclo que es biológico, que no es simplemente la voluntad o el hecho del príncipe del Estado, sino que requiere de un respeto a un proceso biológico que de alguna manera 3 años de sequía, una sequía durísima, sobre todo en los últimos meses, y la falta de alimentos naturales nos llevan a tener que tomar medidas de coyuntura y medidas de mediano plazo. ¿Por qué le prestamos tanta atención a la carne? Porque cuando miramos la inflación de enero, uno de los temas que aparece como golpeándonos de manera estacional es la carne, no el único. Y porque tenemos un compromiso. Vemos por estas horas que por ahí algunos haciendo mal uso de un objetivo que nos pusimos como ministerio, que es bajar la inflación a la mitad de lo que la recibimos y ponernos plazos y ser autoexigentes con nosotros, empiezan a jugar con que el rebote del índice de enero es una frustración, es un problema.
es un problema para el bolsillo de todos los argentinos, sin duda. Y para nosotros, más allá de la bronca que nos puede dar, es un desafío. Pero es un desafío que nos obliga, que nos impone la necesidad de seguir tomando medidas. Desde la micro, como es la carne, y desde la macro. Hoy, mañana y pasado vamos a estar anunciando medidas vinculadas a lo micro, pero también medidas fuertes vinculadas a la macro para que el orden fiscal, la acumulación de reservas y la defensa del valor de la deuda soberana argentina sean instrumentos que permiten estabilizar definitivamente la economía argentina para hacerla competitiva y para que el ciudadano no sufra ese serrucho que muchas veces se da en los precios de nuestra economía. Muchas gracias. Y así tras las palabras del señor Ministro de Economía de la Nación, doctor Sergio Massa. Está ahí Sergio Massa anunciando en el día previo a que se vaya a conocer justamente, Eddie, mañana el dato de inflación, que dicen que aparentemente no vendría bien, anuncia la incorporación de la carne en el programa de precios cuidados. ¿Cómo te va, Eddie? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, Facu. Una pelea cuerpo a cuerpo esta de la inflación de todos los días. Ya dentro del equipo de Massa, el Vasco de Mendiguren, secretario de Industria, anunció que el número de mañana va a ser superior al del mes pasado, alrededor del 6% de inflación. La pelea para llegar al 3% de inflación en marzo-abril viene siendo muy costosa, y todos estos anuncios yendo a los principales alimentos que tienen que ver con la cadena de valor y que impactan la inflación es ya parte de un desafío que se está tomando diariamente el Ministerio de Economía. Mientras tanto continúa la inseguridad. Lo que vas a ver en este momento es muy particular. Sucedió en Merlo en las últimas horas, cuando un policía fue atacado, le dieron 3 balazos, tuvo que él mismo hacerse un torniquete. Todo fue tomado por una cámara de seguridad. Estamos en vivo en el lugar con Diego Nicolás. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Facu? Buenas noches. Sí, estamos aquí en la zona de Merlo, particularmente en Libertad, una zona, un barrio que a veces está marcado por hechos de inseguridad, pero este fue violento realmente. Mira, vamos a llegar hasta el lugar en donde este policía perdió muchísima sangre, producto de los 3 balazos recibidos por los delincuentes. Fíjate aún cómo quedan estas manchas de sangre. Tardó varios minutos en recibir asistencia, pero milagrosamente pudo salvar su vida. ¿Por qué? Los delincuentes lo abordan, como vemos en el video, mientras él iba caminando, y en ese momento él trata de escapar, le tiran 3 disparos, uno de ellos le da en un brazo, el otro le da en una pierna y el otro le da en la zona intercostal. Afortunadamente ninguno de esos balazos, Facu, le dio en un órgano vital. Por eso, cuando fue trasladado al Hospital Eva Perón de aquí de Merlo, los médicos lo pudieron atender y, más allá de la complicación obvia de la situación, pudo ya quedarse con la tranquilidad de que su vida estaba a salvo con las curaciones que le practicaron. Pero atención con esto, los delincuentes no se quedaron con eso, nada más. Luego de cometer este sangriento episodio aquí, a tan solo unas 5 o 6 cuadras, abordaron a otra persona, a un repartidor que había llevado mercadería a un comercio. En ese lugar le robaron la moto y también escaparon. Una verdadera locura aquí en la zona de Merlo que se vivió durante este fin de semana. Bueno, Diego, a ver, ahora te voy a preguntar si se sabe de alguna detención o no, pero quiero volver sobre el video un minuto para que ustedes puedan detenerse y sorprenderse y conmoverse en un punto con nosotros, porque lo que vas a ver es un hombre peleando por su vida. Lo que vas a ver es cómo, después de recibir los 3 disparos en el cuerpo, intenta parar, intenta convencer a alguien de los automovilistas que paren, y lo que hace es sacarse automáticamente el cinturón para él mismo improvisar un torniquete y parar la sangría que tenía por el disparo que había recibido en uno de sus brazos. Es un policía que logró defenderse. Ahí va de vuelta a la escena para que la mire en plena luz del día, en un lugar que ahora Diego lo va a recorrer, Merlo, un lugar comercial, para la moto, se baja el motochorro, le dispara 1, 2, 3, aún con los disparos en el cuerpo logra correr, se parapeta con su propia arma, dispara, cuando se da cuenta que ya no está en peligro, que ya no está en riesgo, se da cuenta que por las heridas trata de parar a alguien
trata de convencer a alguien de que pare. Obviamente la gente no lo reconoce como policía, un hombre armado en una avenida en Merlo, la gente se asusta, saca directamente su cinturón, se hace un torniquete, ¿sí?, por arriba del codo para evitar justamente una sangría y así poder llegar, Diego, de esa manera con el torniquete, llega hasta un hospital de la zona. ¿Cómo es el destino de este hombre después? Claro, recibió asistencia, de acuerdo a lo que nos decían algunos vecinos y comerciantes, hasta que recibió asistencia profesional pasaron como 20 minutos, pero gracias a ese torniquete logró impedir justamente un sangrado mayor, porque ya lo que queda aquí en la vereda da muestras de la cantidad de sangre que este hombre fue perdiendo. Y vos recién, Facu, me preguntabas el tema de detenciones. Bueno, gracias a la segunda cámara de seguridad que pudo captar el segundo episodio que estos delincuentes cometieron, pudieron identificar una situación y allanar una vivienda también aquí en la zona de Libertad, y allí fue detenido un joven de 19 años. Aparentemente, de acuerdo a lo que tienen los investigadores, sería uno de los dos delincuentes que participó en este hecho, porque en su poder tenían la moto robada en el segundo hecho, un par de zapatillas y un par de ojotas coincidentes con lo que se ve en el video y que le habrían robado al otro repartidor. Claro. Entonces, con estos elementos, los investigadores pudieron reconstruir un poco esta escena. A ver, Diego, te complemento con algo que tiene Lili, porque lo que te dicen a Moretti que sería el tirador. Sería el tirador, exactamente. De los dos identificaron, justamente como dice nuestro compañero Diego de Nicolás, el tema de la zapatilla y el casco, pero sobre todo por la posición, por los testigos y el otro hombre asaltado, es el tirador, el joven de 19 años. Falta detener a uno, esto es lo más importante. Bien, Diego, te agradecemos. Gracias. Volvemos, por supuesto, frente a cualquier novedad. Y de lo que pasa en Merlo a otra realidad, también en vivo en Rosario, con lo que se planteó, iba a llamarse, se llama la Marcha de las Antorchas. Alguna vez, en el año 2016, Rosario hizo una manifestación llamada Rosario Sangra, y esto tenía que ver justamente con la narcoguerra. Está Joana Don en vivo. Joana. Facundo, buenas noches para todos. Así es, estamos enfrente de Gobernación, en donde acaba de convocarse esta marcha que ya estaba pensada, por supuesto, que se llama Iluminemos Rosario, en donde hay familiares de víctimas de la inseguridad, en donde han puesto carteles, imágenes, fotos que reconocemos de los casos que contamos a diario, gente joven que terminó la vida mucho antes de tiempo y que por supuesto se convocan aquí con este pedido especial de justicia, de que la realidad de Rosario cambie en algún momento. Son varios los integrantes que se convocaron aquí de esta organización, familiares de víctimas de la inseguridad de Rosario, y por otro lado vecinos. Vamos a mostrar un poquito cómo está la situación frente de Plaza de Gobernación, algunos vecinos que se van convocando, apoyando por supuesto a quienes de alguna manera más sufren estos hechos de inseguridad, que si bien somos todos, cada uno de ellos lleva la imagen de alguien que han perdido en su remera, en su pecho. El dolor es todavía más profundo por lo que pasa a diario acá en Rosario. Una Rosario que no deja de sangrar, una Rosario que cada madrugada tiene un hecho violento nuevo para contar, que no alcanzan las crónicas de lo que podemos decir a cada semana y que lleva el récord de homicidios en lo que va del 2023, incluso superando al 2022, que fue el año peor. A esta altura, en el 2022, había menos asesinatos en Rosario. Por supuesto que el año está recién arrancando y son estadísticas, y es muy crudo hablar de estadística cuando vemos la cara de todas estas personas, la tristeza, cada uno con una historia, un auto robado, una bala perdida, como el caso de Candelaria, víctimas de la inseguridad, mucha gente inocente que ha quedado entre medio de balaceras, guerra narco, que es lo que está atravesando constantemente a nuestra ciudad. Y estos son los rostros de las familias que por supuesto están pidiendo un plan de acción, están pidiendo justicia, están pidiendo que se haga presente el gobernador de la provincia, que se haga presente el ministro que sabemos que está aquí en Gobernación porque estaba lleno de efectivos policiales hace minutos nada más, y él dio la orden que vayan al interior de Casa de Gobernación. Así que bueno, quizás esperando que pueda bajar y hablar con la gente.
Joana, quédate ahí, por favor, con estas imágenes. Quizás en algunos minutitos podamos escuchar testimonios para ponerle rostro a cada uno de estos casos, porque ahí están las familias de gente que ha caído en este camino que nosotros identificamos como una narcoguerra, pero que pareciera ser un fenómeno social, político, policial, mucho más violento de lo que creemos. Quédate, Joana, ya vuelvo. Martín, lo último de Rosario. A ver, el jueves a la noche se dio algo bastante inédito. No porque no sea violento, no porque lamentablemente en Rosario no estén acostumbrados, pero se dio una amenaza particular, una múltiple amenaza, a través de un mensaje de WhatsApp que partió desde la ciudad de Trelew. Los investigadores sospechan que desde la cárcel de Trelew, y ahora vamos a contar por qué, fueron amenazados un juez federal, un fiscal federal, un intendente, una fiscal y un senador provincial. Repetí un poquitito la lista todo porque en un mismo WhatsApp. Conmueve ver que en una misma amenaza anónima cae un juez, un fiscal. Un juez federal, un fiscal federal, una fiscal provincial, un intendente y un senador provincial. Con este mensaje que tenés atrás. Mirá lo que vas a ver, lo que trae Martín como parte de la documentación de un WhatsApp. Léelo, Martín, porque es conmovedor. Ahora lo vamos a leer. Esto, digamos, con total impunidad, llega como amenaza. Esto llega. El jueves a la noche, el senador provincial de Santa Fe, uno de los amenazados, Lisandro Enrico, recibe este mensaje en su celular. Así como yo te escribo a vos, recibe este mensaje. Con el teléfono obviamente identificado de quién es el remitente. Hola señor, ya le avisé a todos que deje de meter presa a gente inocente. Va a haber bala para todos. Ya le avisé. Va para Chiarela, el intendente de la localidad de Venado Tuerto, para la fiscal Pepino, para el Enrico, que sería quien lo recibe, y también para el juez del juzgado federal Cuello Murúa y el Arzubi, el fiscal federal. Están todos metidos en la bolsa, son todos corruptos. Mándele que deje de engarronar a la gente, va a haber balas y granadas para todos, el que avisa no traiciona, y para, si el mensaje no quedaba claro, la foto de un arma con la leyenda, esta es para Está ustedes. la foto, este es el arma, un mensaje largo, que tiene un listado enorme de gente. Yo ahora voy a decir algunas cosas de Rosario, de información que estuve recabando en las últimas horas. Ordenemos, Martín, quién es quién, para poder entender que la impunidad llega a armar listado de autoridades, y acá los tenés. Vamos, lo mostramos. Los amenazados. Lisandro Enrico, senador por la provincia de Santa Fe, es quien recibe el mensaje. Leonel Chiarela es el intendente de la localidad de Venado Tuerto, en Santa Fe, una de las ciudades más importantes de la provincia. El juez federal Cuello Murúa, juez federal que en la localidad de Venado Tuerto investiga el crimen organizado. Javier Arzubi Calvo es el fiscal federal de Venado Tuerto y Susana Pepino es una fiscal local. ¿Por qué todas estas personas? ¿Y cuál es la sospecha? Esto viene de un teléfono de la localidad de Trelew. En Trelew está detenido un jefe narco de la zona de Venado Tuerto que se llama Matías Álvarez. Matías Álvarez la semana pasada empezó a ser juzgado por narcotráfico. Y también estuvo hasta el mes pasado detenido en la cárcel de Trelew y trasladado ahora a la cárcel de Marcos Paz, Mauro Novelino, otro narco de la localidad de Venado Tuerto. Por eso la sospecha es que podría ser alguno de estos dos bandas. ¿Y por qué a todos ellos? Los fiscales y el juez, porque los investigaron. El senador provincial y el intendente, porque en los últimos tiempos tuvieron un discurso muy fuerte en la lucha contra el narcotráfico. De hecho, el intendente y el senador ya habían sido amenazados y se inició una causa por amenazas. Los acusados de la causa por la amenaza, el principal de ellos, Novelino, fue indagado el jueves a la mañana. El jueves a la noche llegó esta amenaza. Bueno, es impactante lo que cuenta Martín. Teléfono Tremendo. celular de un senador recibe esta amenaza. Empezaron a hablar los familiares en Rosario, Joana Don. Hablando de políticos, ¿tuvieron alguna reunión, algún contacto con el secretario de Seguridad? ¿Qué esperan de esta nueva gestión? El nuevo secretario de Seguridad se puso a disposición. Obviamente aceptamos la convocatoria a reunión que nos han ofrecido.
siempre y cuando esté el gobernador, esté el intendente Pablo Hapkin, estén los legisladores, porque esto, Rosario no da para más, gente. Rosario no da para más. Necesitamos realmente que la política de una vez por todas se siente, tomen decisiones, hagamos un acuerdo político y social de acá como mínimo a 10 años. ¿Hasta cuándo van a acampar o hasta lograr qué cosa? El día de mañana vamos a seguir con el acampe, seguimos con la juntada de firmas, la ciudadanía que nos quiera acompañar, a los familiares y a las víctimas de inseguridad en esta lucha. También son bienvenidos todo acompañamiento y empatía a la gran cantidad de gente que se ha sumado el día de hoy. Acá no tenemos banderas partidarias, eso lo queremos aclarar, lamentablemente, y repudiamos a quienes han hecho previo a esto una campaña deslegitimando esta convocatoria. Acá no tenemos banderas partidarias, no nos van a ver en ninguna lista, y si ven a alguien en la lista no lo voten directamente, porque hay que dejar de lucrar con los familiares y las víctimas. Muchas gracias. Bueno, gracias. En el último tiempo se ha hecho una campaña sucia, una política, ¿viste? Lamentablemente sí, por eso vemos que nada cambia. Necesitamos que legislen, necesitamos que se sienten y que de una vez por todas dejen de prometer cosas que después, para periodistas están ustedes realmente. No puede ser que escuchemos a un gobernador relatando lo que padecemos, un ministro de Seguridad relatando lo que padecemos a la clase política, porque después estamos todos nosotros pidiendo justicia, jueces que no responden, fiscales que no responden, reuniones en las cuales presentamos un montón de proyectos en el Consejo Municipal, en la legislatura, estamos hablando de proyectos en los cuales pedimos prisión preventiva y efectiva por portación de armas, donde se pide el acompañamiento a los deliveries, a los repartidores con GPS. Estamos hablando de una ley de víctimas que hasta el día de hoy no se pone en funcionamiento y que no nos quieren dar abogados querellantes, no quieren acompañar a los familiares y a las víctimas, que somos los que quedamos después. Si no van a hacer nada por la prevención, por lo menos hagan algo para acompañar a todos nuestros familiares. ¿Cómo es para ustedes vivir en Rosario y transitar las mismas calles en donde asesinaron a sus seres queridos? La verdad que es algo sin palabras, es una ciudad de estrellas rojas donde van a ver que cada vez que hay un homicidio pintamos una estrella roja que nos representa y lamentablemente vemos que nada cambia, por eso la gente se acerca, por eso la gente se está manifestando pacíficamente, estamos pidiendo que tomen medidas, no estamos pidiendo ni que intervenga la provincia ni estamos pidiendo la institución del gobernador Omar Perotti, estamos pidiendo una mesa de acuerdo. La Junta Provincial de Seguridad tampoco se convocó desde el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses. Estamos cada vez peor. ¿Qué falta? ¿Que les toquen a uno de ellos para que tomen medidas? ¿Sí? Creo que hay un gran ausencia acá de la ciudadanía de Rosario. No, ya la bajé. Hay mucho miedo. También hay que entender que la ciudadanía tiene miedo. En los barrios hay muchas discusiones, hay balaceras, hay vecinos que no pueden salir a la noche. Vos salís a la noche y tenés... Los familiares de víctimas, Rosario dice basta, está trabajando en vivo Johanna Don, hagan algo, la consigna. Yo quiero preguntarle a Johanna, si la tengo todavía enganchada, uno hubiera esperado una movilización mucho más multitudinaria, Eddie. Yo recordaba recién 2016, Rosario Sangra, fueron 3 convocatorias y yo creo que acá hay una explicación, que es el miedo. Claro. Que evidentemente este fenómeno para los que viven en Rosario es mucho más profundo e intenso para los que la contamos de afuera, ¿no? Sí, a mí me llama la atención, o sea, ¿cuándo estás verdaderamente en problemas? Cuando la sociedad está planteando salidas que la política no plantea. O sea, cuando la sociedad está por delante de la dirigencia, los dirigentes no dirigen. La sociedad le está diciendo a los dirigentes, déjennos de comentar la realidad, para periodismo están los periodistas, hagan algo, júntense, resuelvan la situación. O sea, es la sociedad la que está planteando, y te digo, en un tono respetuoso, sí, muy mesurado, tranquilo, diciendo, señores, hagan algo porque no da para más. Quiero hablar del crimen organizado unos minutos porque este es el contexto. Hoy estuve varias horas tratando de averiguar qué es lo que está pasando en Rosario. Y la conclusión a la que uno llega cuando empieza a recabar información es preocupante. Hace 10 años, cuando empezó a surgir el fenómeno de los monos, uno veía que la pelea era territorial. Se peleaba la banda de los monos
¿sí? La banda liderada por Guille Cantero contra otra banda, que era la de los Alvarado. Era una pelea territorial preocupante, con muertos de por medio. ¿Qué querían? Ganar el territorio para poder dedicarse en ese territorio a vender droga. Es una cosa histórica. Peleas por territorios. Ahora, la preocupación con la que uno observa este fenómeno vinculado al crimen organizado es que ya el enemigo de una de las bandas... Primero que ya no hay dos bandas. Las bandas se partieron en 1000 pedazos. Y lo más interesante que uno ve, interesante como peligroso, es que el enemigo pasa a ser el Estado. Me contaban hoy, atacan comisarías, atacan cárceles, atacan fiscalías, atacan sedes municipales. Hoy ya no es que hay complicidad por parte de los policías son empleados de los narcos. Está en nuestro móvil Juan Félix Martó, que es justamente especialista en crimen organizado. Doctor Martó, ¿cómo le va? Facundo Pastor lo saluda, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Facundo? ¿Todo bien? Gracias por comunicarte. Por favor, gracias por esperarnos estos minutos. ¿Qué está pasando en Rosario? En Rosario estamos viendo la evidencia de la violencia que se desmadró ya hace un tiempo importante y que obviamente nos convoca en ese sentido. Tenemos una tasa de homicidios tremendamente alta para la Argentina. Estamos hablando de un país que tiene una tasa de homicidios del 5% y la provincia de Santa Fe en su globalidad duplica esa tasa. Para ser más concreto, digamos, la provincia de Santa Fe explica casi el 20% de los homicidios que se cometen en la Argentina. En Argentina mueren violentamente asesinadas 2.000 personas por año, más o menos. Y vos tenés alrededor de 400 muertes en la provincia de Santa Fe. Esto, si tomás ya en foco la problemática de Rosario, también resulta un poco más impresionante. Viven el 3% de los argentinos y los homicidios explican más del 10% de los homicidios que se cometen en el país. Claro. Doctor, se me ocurren varias preguntas, voy a ir por parte. Yo recién enumeraba que anteriormente la guerra era entre bandas. Hoy la guerra parece ser entre muchas bandas contra el Estado. Mira, es muy importante te doy mi opinión, por supuesto que no es la verdad absoluta, pero una perspectiva. Estamos viendo la violencia, por un lado es lo que más nos llama la atención. Tenemos que tener cuidado de que muchas veces la violencia, los homicidios pueden desaparecer y las causales que la producen pueden arraigarse. En Colombia, en un momento determinado, las tasas de violencia que producía el narcotráfico eran tremendas. Los colombianos, en una pax mafiosa con los gobiernos, ¿qué hicieron? Le dieron el delivery de la cocaína a los mexicanos, bajaron los índices de violencia y hoy producen, bueno, en estos últimos años han producido la mayor cantidad de cocaína de máxima pureza en toda la historia. Entonces tengamos muy presente esto. El problema de la violencia es un epifenómeno que se explica en función de una serie de causas que están obviamente presentes en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, pero hay que observar que el fenómeno excede por completo a la provincia. Ahora, siendo un problema... Es un fenómeno federal. Sí. Exacto. Es un fenómeno federal y es un fenómeno regional. Por eso es muy grave lo que está pasando, porque el gobierno nacional se ha desentendido del problema. Dice, el problema lo tienen los santafesinos y el gobierno de la provincia. Sí. El gobierno de la provincia está noqueado con este tema. Hace mucho tiempo viene noqueado. No es un problema de orden partidario, ideológico. El problema ya arrancó con los socialistas. Este gobierno está completamente groggy. Entonces, el problema es severo porque en el núcleo del sistema de seguridad vos tenés una policía estructuralmente fragmentada y un sistema penitenciario superado completamente. Ahora, Juan, es como que... en la provincia de Santa Fe es como que no quedara... Lo último. Sí.
Como que lo no último quedara... que te digo, mirá lo que son los fenómenos positivos. En la provincia de Santa Fe hubo una reforma judicial que pasó al sistema moderno, llamado más moderno, que es el sistema acusatorio. ¿Qué generó? Eficiencia en el sistema de condenas. Eso que generó de modo inmediato mayor nivel de prisionización. No invertiste en las cárceles y tenés un 20% de población carcelaria que no podés atender. Sí, el tema se va volviendo cada vez más complejo. Tremendamente, ahora, completamente adecuado para los agrupamientos criminales que trabajan y operan en la provincia. Déjame que meta un comentario para hacerte una pregunta. Por la descripción que vos haces, que me parece que es muy puntualizada y muy certera, es como que no queda a nadie a quien reclamarle que haga algo, pero esto es un problema político de primera línea en la Argentina, no es un problema policial, no es un problema provincial, vos lo definís bien, es un problema federal y es un problema regional, y donde la sociedad está un paso por delante porque está diciendo júntense y hagan algo, déjense de discutir y hagan algo. ¿Cómo interpretamos la inacción política ante esta situación? Porque es parte del problema, no es la solución. Por supuesto, lo interpreto como muchas cosas que suceden en la Argentina, con problemas estructurales y con la incapacidad de la política de dar una respuesta sistémica. Se dan respuestas completamente parcializadas. Yo creo que en este caso los dos gobiernos, el nacional y el provincial, perdieron completamente la iniciativa siquiera de tomar iniciativas parciales eficaces. Por lo tanto, es muy probable que de acá a fin de año, y por algún tiempo más, nosotros sigamos con la inercia de la violencia. Es muy probable, porque no hay posibilidades de intervenir. Te vuelvo a repetir, yo creo que este epifenómeno de Rosario y de la provincia de Santa Fe tiene que verse con lo que sucede en otros centros de consumo y tráfico de drogas en la Argentina, donde por lo menos no hay tantos homicidios. Claro. A ver, Lili. Vos te podés imaginar que la cocaína llega por otros lugares, pasa por otras jurisdicciones y vos no ves el fenómeno de los homicidios. Seguro. Entonces, esos fenómenos, ese hecho, no nos llama tanto la atención, pero el negocio y la rentabilidad está en otro lugar tal vez. A ver, doctor, se consume más y se trafica más cocaína. La sumo a Liliana con la última pregunta, agradeciéndole al doctor Juan Félix Martó. Sabe muchísimo de crimen organizado. Hay que prestarle atención a todo lo que está contando. Lili. Sí, Martó, lo que le quería preguntar concretamente, digo, a todos miran Rosario como que si estuviera lejos en realidad y que no va a extenderse al resto del territorio argentino. Usted que estudió esta materia, ¿cree que las bandas criminales van a encontrar expansión en el resto del país? Yo creo que los gestores de este gran negocio están queriendo que siga encapsulado en la provincia de Santa Fe. Por eso, insisto, hay que mirar más ampliamente este fenómeno. Y por lo tanto, creo que un principio de solución es un abordaje de mucha contundencia, donde el Estado recobre el monopolio de la violencia, pero el monopolio de la violencia no tiene que estar orientado solamente a bajar los homicidios, porque ahí matamos al síntoma y no resolvemos las causas. Tiene que estar en remover las conexiones que hay entre los agrupamientos criminales y el sistema de toma de decisiones de la Argentina. Por supuesto, tiene que tomar mucha decisión con respecto a lo que pasa en las cárceles, decisiones, por supuesto, severas. Ningún progresista que, digamos, ha tomado a los derechos humanos como una ideología va a acompañar estas medidas, pero hay que hacer algo con el sistema penitenciario urgente, restablecer el sistema de inteligencia y, por supuesto, claro está, tomar decisiones importantes que fortalezcan a la policía. Bien. Doctor, le agradecemos por su tiempo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. A Rosario, para el cierre, Joana Don, sigue la marcha de las antorchas, familiares de víctimas de la narcoguerra. Rosario, Joana, tu cierre. Facundo, así es, más gente que sigue llegando. Hemos escuchado a los familiares de las víctimas de la inseguridad, el reclamo, el pedido que se hagan presente aquí las autoridades, deberían estar todos los ministros, es lo que dicen, que se haga presente el gobernador y por supuesto los vecinos que vienen también a acompañar con aplausos, palmas y tratando de que se haga escuchar este grito de pedido de justicia. Van a acampar aquí, no se van a ir.
estos familiares que ya vienen transitando una lucha muy dolorosa van a quedarse en Casa de Gobernación hasta tener una respuesta. Discúlpame, ¿se quedan hasta mañana? ¿Cómo lo van a manejar a esto? Sí, nos quedamos hasta mañana. Esperamos que nos atiendan, porque si no vamos a hacer un encadenamiento. Esperamos respuesta del gobernador, del intendente y del presidente, porque el presidente se olvidó de Rosario. Nos están matando y el presidente hace la vista gorda. Que se acuerde acá de Rosario. Nosotros también queremos justicia como los padres de Fernando. Nuestras víctimas también son inocentes. ¿Qué le pasó a Maxi? Lo mataron cuando salía de su trabajo. Me lo asesinaron cuando él venía del trabajo. Y queremos justicia, queremos todo lo que estamos acá, pedimos justicia. Es muy doloroso, imagino, para vos cada vez que se generan este tipo de convocatorias y de marchas para pedir seguridad y saber que nunca cambia nada. Y porque uno revive todo y es estar con la indiferencia de los gobernantes. Porque todos los días están matando, todos los días se suman familias nuevas acá al grupo. Y solamente queremos justicia, queremos algo de paz, no estamos pidiendo dinero, Claro. paz. Muchas gracias. Joana, Bueno, Facu, clarísimo seguía lo uno que de los decía testimonios de las madres. esta mamá, que sintetiza obviamente un fenómeno muy violento, que intenta pararse con esta movilización seguramente recordada, Rosario y las antorchas, el pedido de basta a la violencia. Ya volvemos. Ya al minuto viene Gustavo Marangoni y lo contábamos hoy temprano cuando hablábamos del fenómeno, del extraño fenómeno de la ola inmigratoria rusa. Estamos cerquita ya, Eddie, de cumplir un año de la guerra. Y hay números que verdaderamente impactan de una guerra que empieza a ser eterna. Sí, hace un año se especulaba, analistas internacionales especulaban con que esta tal vez fuera una guerra corta. Y tanto no lo fue que estamos ya el 24 de febrero cumpliendo un año de que Vladimir Putin anunció la operación especial en Ucrania, que ya ha sumado unas cifras que son verdaderamente escalofriantes para un mundo que salía de una pandemia y entró en una guerra de estas características. 7.068 civiles muertos al día de hoy. Cuando se cumpla un año van a ser más. 11.415 civiles heridos. Estos son datos de las Naciones Unidas. ¿Por qué se cuantifican los civiles? Porque desde el derecho, de los derechos humanos como judicializados a nivel internacional es el valor que hay que proteger. O sea, en el código de la guerra dice, bueno, con las poblaciones civiles no, pero las poblaciones civiles son las que verdaderamente terminan sufriendo esto. 7.068 civiles muertos, 11.415 civiles heridos, 14 millones de civiles desplazados, o sea, que dejaron de vivir donde vivían por la guerra. Y acá tal vez haya un elemento te tomo ese datito final un elemento para empezar a entender lo que hablábamos, ¿no? Un elemento que tiene que ver con lo que está pasando de esta invasión de parturientas a la Argentina y cuáles sean por ahí los delitos que se pueden estar estableciendo alrededor de este fenómeno, donde millones de personas están buscando salirse de un foco de conflicto que los deja presos de poder perder la vida en cualquier momento, de ser reclutados, de tener pérdidas económicas y demás desastres que genera una guerra. Puntualmente, para ver cómo es este corrimiento de 14 millones de personas, una guerra que te hace dejar de vivir donde vos vivías. 6,5 millones desplazados de un lugar a otro de sus propios países, tanto en Rusia como en Ucrania. 5 millones refugiados en países de la Unión Europea. 2,8 millones en Rusia y Bielorrusia, principalmente ciudadanos rusos. Según el fiscal general de Ucrania, los rusos habrían cometido 34.000 posibles crímenes de guerra de distinto tipo. Uso de armamento no permitido, violaciones y demás desmanes. O sea, 34.000 posibles crímenes de guerra. El Occidente ayudó hasta el momento con 28.700 millones de dólares en ayuda específicamente militar. Esto es, en un 70 o 75% es Estados Unidos el que más ha colaborado, pero toda la OTAN ha prestado ayuda militar. 61.500 millones de dólares en ayuda humanitaria. Esto es fuerzas especiales, medicamentos, alimentos, etc. Estos son los números que parecen
fríos, pero que afectan a millones y millones de personas en esta guerra que lleva ya prácticamente un año. Compañía Edi, le damos la bienvenida al señor Gustavo Marangoni. Gustavo, le pusieron primera al año electoral, Sí, fue La así es. Pampa, ganó el radicalismo. Suena raro decir ganó el radicalismo, no se me enojen, pero ganó el radicalismo. Ganó el radicalismo, recordemos, hubo paz en La Pampa. Paz, es decir, primaria abierta y simultánea, no obligatoria. Bien. Esto es quizá lo que explica que participó poca gente en general en esa elección, aproximadamente el 10, 15% del padrón. Poquísimo. Ahora, muy poco. Muy poco. ¿Por qué? Porque Pero además, otra ¿muestra esto el cosa... desinterés o no te apresurarías? A ver, porque en las otras 4 o 5 coaliciones que se presentaron no había competencia. En la única que había competencia eran Juntos, donde estaba el candidato que ganó, Martín Berongaray, por el radicalismo, y Maqueira, que era también Martín, que era el candidato por el PRO. Ahora, vos señalás lo del radicalismo. Yo te diría, Facundo, respecto del 2015 y respecto del 2019, el peso específico de la Unión Cívica Radical en la elección del 2023 va a ser más alto. En el 2015 eran, digamos, casi parte del coro. En el 2019 se escuchaban más las quejas por lo que había sido la gestión y la representación del radicalismo en cuanto al peso de los ministerios que les habían asignado, etcétera. Tanto que, de hecho, el vicepresidente vino, Miguel Ángel Pichetto, del peronismo, digamos, republicano, etcétera. Es difícil pensar que en el 2023 quizás no haya fórmulas cruzadas dentro de Juntos por el Cambio en el que uno del PRO y un radical, hombre, mujer, no importa, se combinen. ¿Por qué? Bueno, pensemos que a lo que vimos ayer en La Pampa, en realidad hay antecedentes. Facundo Manes ingresó el 2021 en la provincia de Buenos Aires, sacó 1.200.000 votos. Claro. Martín Lustó está en la ciudad de Buenos Aires y tiene una instalación y una performance importante. Está Mario Negri o está De Loredo en la provincia de Córdoba y también tienen su presencia. Entonces, te diría que acá hay una fuerza que antes era menor. La semana pasada nosotros recordábamos que en el 2015 había habido una PASO y Macri había sacado el 80%, los radicales el 12%. Bueno, ahora no parece ser así. Entonces creo que esto, veremos si una golondrina hace verano. Sí. Yo creo que el gran distrito, hay 2 grandes distritos que los radicales están mirando muy, muy atentamente. La ciudad de Buenos Aires y Córdoba, por el peso específico de 8 puntos del padrón cada una de ellas. Ahora, Gustavo, qué exitista es la política. Vos fijate rápidamente la foto que aparece en pantalla. Martín Lustó va rápidamente a buscar una postal de éxito político. Por supuesto, se saca esa foto y pienso en la capital federal también, ¿no? Bueno, claro. A ver, de manual cuando hay una elección, el que gana, aunque sea un distrito muy pequeño, recordemos que La Pampa, de las 24 provincias y la ciudad de Buenos Aires que componen el padrón nacional, empezando de abajo hacia arriba es la tercera. Es decir, es menos del 1% del padrón, pero no importa, porque cuando vos ganás, va la foto y decís, esto es el anticipo de una victoria mayor. Si perdés, no importa, esto no es representativo. Esa es parte de la liturgia, digamos, de la política. Pero lo de ayer era esperado. Martín Lustó le había levantado el brazo, también Facundo Manes al candidato Berongaray, por lo tanto, si ganaron, obviamente va a buscar la foto y te mostrás ahí. Foto y video, bien maquillados. No sé si esto era tan esperado. Edi, hablemos de burlando al poder, porque obviamente busca candidatearse en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de real? Bueno, Fernando Burlando se lanza... ¿Dónde estoy? Allá, ahí. Fernando Burlando se lanzó, confirmó que se lanza candidato a gobernador. Milei negó que sea por su espacio. Él mismo dijo que no iba a ser por su espacio. Ahí hay unos 6, 7. Después seguramente Gustavo tiene más precisiones de puntos en danza dando vuelta, que junto con lo que suma José Luis Espert, ahí... A ver, los que más nerviosos se ponen con esta candidatura o precandidatura de Fernando Burlando y de José Luis Espert también son los del PRO, ¿no? Que en el tema del radicalismo yo sumaría ahí el corrimiento de Alfredo Cornejo hacia el oficialismo radical. Va a ir como candidato a gobernador en Mendoza. O sea, cómo el PRO está perdiendo desgajamientos por distintos lugares, creciendo el radicalismo y creciendo estas opciones, que Burlando no va a ganar la provincia de Buenos Aires, no va a ser el próximo gobernador,
pero Gerardo Morales lo decía el otro día, cuando aparecen estos candidatos, el peronismo y particularmente el kirchnerismo se frota las manos y dice, por ahí termina siendo una ventaja para nosotros. No olvidemos que en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje, con un voto de diferencia se gana la elección y estas candidaturas, insisto, le quitan votos a lo que es Juntos por el Cambio o el PRO. Ahora, acá hay un perfil, ¿sí? Uno de esos históricos perfiles que ha armado Eddy, con palabras claves que obviamente todos reconocen del propio Burlando, que es un abogado mediático, que aparece ahora como un abogado justiciero. Eddy, hay datos interesantes para que los podamos analizar en clave política, ¿no? El caso Báez Sosa lo ubicó a Fernando Burlando tal vez por primera vez en la vida en el lugar de los buenos, ampliamente, llevando un caso donde la mayoría de la población pedía justicia para encarcelar a estos llamados rugbyers. Ahora, hoy Fernando Burlando debuta en un reality, en un canal. O sea, hay más exposición mediática. Más exposición porque mediática. Hoy, aparte del caso Báez Sosa, llega al reality de en un Challenge. reality donde va a exhibir su fortaleza física y su musculatura física y sus abdominales sus y todo dotes eso. físicos, Él claro. Sus dotes físicos. Sus dotes físicas. Él se presenta por un partido que se llama Movimiento de Integración Federal. Insisto, Milei lo desconoce, Juntos por el Cambio se preocupa. Celebra Kicillof que aparezca una candidatura outsider como la de Burlando, quitándole votos a la principal oposición. Pero bueno, vamos a estar hablando en las próximas semanas una vez más de Burlando, ya no por temas judiciales, sino por temas políticos y temas mediáticos a partir de un reality show. Gustavo, ¿no está un poco trillado esta idea de que aparecen personas que tienen alto nivel de conocimiento y creen que eso solo es sinónimo de poder colarse en una campaña? ¿O vos ves que esto le abre un juego político real a un tipo como Burlando? Está muy bien lo que vos marcás. Que te conozcan es condición necesaria, no suficiente. Hay gente que es muy conocida, pero a lo mejor la gente dice, sí, lo conozco, pero no lo voto. Claro. ¿No? Entonces, no estoy hablando de este caso específicamente. Ahora, es cierto que en la provincia de Buenos Aires, ahora estamos hablando específicamente de ella, ha habido en el pasado, personajes que aprovecharon el tema de la mano dura a ver, pienso en Rico, pienso en Patti. Luis Abelardo Patti, ¿no? claro, Digo, Rico. Uno venía del sector militar, otro venía del sector policial. Digo, son, personas que te dicen, hay una clientela, veremos quién la captura. Pero hay algunos que van por el hecho de ser fuertes, asertivos, condenas, etcétera, ¿no? Entonces, linkeo esto con lo que planteaba Eddy, que también me parece muy sensato y razonable. Uno dice, bueno, ¿quién se beneficia? Sin acudir al código Da Vinci, sin hablar de complots. A ver, si mañana hay paro de trenes, los tacheros se benefician y lo de las aplicaciones se benefician. No quiere decir que lo organizaron ellos. Claro, no es una conspiración. Algunos dicen, no, claro, esto lo organizaron los taxistas porque como se benefician, dicen, no, mirá, va para los trenes porque va para el tren y los señaleros pararon. Me encantó lo del código Da Vinci, claro, te lo voy a robar. Illuminati, ¿viste? Nada por el estilo. Ahora, va de suyo, por eso digo que coincido plenamente con Eddy, que es muy importante que en la provincia de Buenos Aires no haya doble vuelta. Porque vos decís, si yo soy el gobernador, quien sea, en este caso Kicillof, ¿qué voy a querer? ¿Que haya un solo opositor o que haya muchos? Y medio que el sentido común te dice, ojalá que florezcan 1000 flores en la oposición si vos estás en el oficialismo. Porque ganás por un voto. Claro, y porque el voto opositor se divide en más alternativas, ¿no? No está escrito que eso te dé el triunfo o le dé necesariamente el triunfo a Kicillof, pero cualquier oficialista quiere... Ni el triunfo, Gustavo, ni la gobernabilidad de un eventual segundo mandato, porque puede darse ganar la elección, pero perder todas las mayorías en las parlamentarias. Bueno, ¿no? Vos fijate que actualmente en la provincia de Buenos Aires el oficialismo tiene dificultades, sobre todo en el Senado provincial, donde, digamos, por imperio de las elecciones que había hecho en el 2019 y 2017, previamente, digamos, Juntos por el Cambio, que estaba más fuerte, bueno, y la que ganó el 2021, tiene un peso específico. Entonces, también hay que mirar eso, porque después es cuando te cuesta más sacar el presupuesto, lograr la modificación de alguna ley o nombrar los jueces de la provincia. La dinámica de la provincia es muy parecida a la de la nación. Tenés que nombrar jueces, tenés que aprobar leyes que involucran recursos. Gobernar semejante policía, gobernar semejante policía. Una policía que supera los 100.000 efectivos y que
prácticamente no solo es la más importante con una historia, a nivel del país. Una historia y un recorrido, aquella maldita policía de la mejor policía del mundo de Duhalde, que obviamente era la maldita policía involucrada en el narcotráfico, involucrada en el crimen de cabeza. Bueno, uno podría repasar la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires, de la bonaerense. La bonaerense. Policía que de alguna manera ejerció en algún momento cierto padrinazgo o patrocinio de un personaje como el propio Fernando Burlando. Claro. ¿no? Mira, la provincia es tan grande, recordemos que es el 38% del padrón. El 38% de los argentinos que vamos a ir a votar en agosto y en septiembre viven en la provincia de Buenos Aires. O sea que una lonja de esa provincia es como mucho, ¿no? Vos fíjate, recuerdo ahora, Cintia Fernández se había presentado en el 2021 y había sacado relativamente poco voto, pero eran 60.000 o 70.000. O sea que poco en la provincia de Buenos Aires. Son 60.000 o 70.000, es un montón. Ya no podemos decir que llena un estadio de River, ¿no? Bueno, porque ahora necesitas... No, ahora necesitas 83.195. No, pero ¿tenemos que hablar de eso? No. Ah, perdón. No, te tomo algo de la provincia. Sí. Porque está siempre esa idea, la hemos escuchado todos aquí, a vos te consultarán permanentemente, de que la provincia de Buenos Aires termina siendo siempre ingobernable. ¿Es una idea muy general, muy ambigua? ¿O hay un problema ahí que evidentemente alguna vez alguien tendrá que resolver? Por ejemplo, pienso intentar dividir la matanza, como en algún momento se planteó. Voy a dar algo, espero que no se dé lugar a dobles interpretaciones. El tamaño importa. Claro que importa. Digo, ¿no? Creo que en esto hay un consenso bastante establecido. Son 300.000 kilómetros cuadrados. Son 18 millones de habitantes. Son 135 municipios, son más de 350.000 docentes, más de 100.000 policías. Y todo eso con el famoso y tan meneado tema de que aporta 38, 40% de los recursos a nivel nacional y recibe el 22 o 23, por lo tanto tenés un estrés y una relación entre el poder nacional y el poder provincial. Y un tema que es historia, pero siempre está presente. El hecho de que si vos tenés un gobernador de la provincia muy fuerte, el que sufre es el gobierno nacional. Claro. Y si lo tenés muy débil, bueno, lo que sufren son los bonaerenses. Claro. Entonces, no en vano nuestra historia patria estuvo décadas tratando de establecer en qué punto de equilibrio estaba la relación nación-provincia de Buenos Aires, y eso valió Cepeda, Caseros, etcétera, Pavón, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Gustavo. A ustedes. Mañana nos reencontramos. Cierro con una historia con Gonzalo Sorbo. Atención con este móvil en vivo y esta historia de Constitución. Gonzalo, te escucho. Buenas noches. Facundo, buenas noches a todos en el piso. Y como bien decías, una historia de terror porque en el día de hoy encontraron en este hotel en Solís 1301 a la encargada de este mismo lugar. La encontraron muerta, mejor dicho, degollada. Y estoy con uno de los familiares y con muchos amigos para que por lo menos ellos en este breve momento nos puedan contar un poquito más de cómo era Cristina y qué fue lo que sucedió, porque todavía están esperando una respuesta. Te repito, hoy a la mañana la encargada de este hotel en Solís 1301 la encontraron en su habitación degollada. Cristina también, amiga de ella, mismo nombre. Vos estuviste con ella anoche y qué fue lo que sucedió, qué es lo que sabes. Sí, me llamo Cristina, soy una amiga de ella. Anoche estuve hablando hasta las 19 horas con ella. Y bueno, después seguí mirando y vi que hasta las 10 estuvo en línea. Hoy a la mañana le mandé mensaje, no me contestó y vi que ella quedó en línea a las 10 y dije yo, qué raro, porque ella no es me suele contestar. Mucho retorno tengo. Sí, te suele contestar. Y ella a la mañana, cuando vos le mandaste mensaje, ¿no te respondió? No me respondió. Le volví a mandar otro. Tampoco me respondió. Bueno, me fui a trabajar, salí del trabajo y después me enteré la noticia esa. De ahí me vine para acá. Hoy a la mañana llega el dueño del hotel, se da cuenta que no está en su estado como debería estar el hotel, limpio o arreglado, sí, por lo menos en su fachada, y se encuentra con que Cristina estaba muerta en su departamento. Sí, así es. Cristina es una mujer muy laburadora, ella se levantaba a las 6 de la mañana a limpiar el hotel. Entonces la misma gente que vive en el hotel se dio cuenta que el hotel no se había limpiado. Vinieron a tocar la puerta, no contestó nadie, de ahí le llamaron al dueño del hotel y el dueño del hotel llamó a la policía.
Y ahí vinieron y ahí encontraron el cuerpo de Cristina ahí en el piso. Hace unos instantes vos me decías que Cristina ya había hecho varias denuncias por amenazas. Así es, desde el mes de octubre, el 24 de octubre, le habían pegado mucho, le lastimaron bastante, y entonces ella había hecho varias denuncias y le dieron el botón antipánico. Y anoche había puesto a cargar el botón antipánico, estaba arriba de la mesa. Y se ve que alguien que tenía llave entró en el hotel porque no forzó la puerta y ella se levantó, porque estaba en camisón, se levantó a abrir la puerta para la persona. Y ahí fue lo que pasó ahí adentro en el comedor, porque es una habitación y tiene un artillo. Ella duerme arriba y abajo encontraron el cuerpo. Facundo, Cristina las está escuchando. Bueno, Cristina, Facundo Pastor la saluda, gracias por estos minutitos. ¿Quién la amenazaba? ¿Quién la golpeó? ¿Cómo fue la historia que motiva que le den justamente un botón antipánico? La misma gente que vive en el hotel, esa persona vivía, la que tuvo el problema la primera vez, era una mujer que le pegó mucho a ella. Son gente que el gobierno trae, que encuentra en la calle y trae y le mete acá. Como le paga la estadía, ella tenía, y le tenían bronca porque claro, ella le ponía límite y eso no quieren límite. Claro, Cristina. Con respecto al valor. Sí. En la última pelea del día 7, del 7 de febrero, era un señor que vino, que el gobierno le había dado 35.000 pesos, pero él le quiso dar 11.000 a Cristina y quería que haga el recibo por 11.000. Claro. Y ella no quiso, entonces ese la amenazó. Eso motivó el problema. Fue el día 7 de ahora, de febrero. Cristina, le agradecemos, gracias por estar allí. Hay mucha gente conmocionada, preocupada por este crimen, degollada en plena capital federal. Gonzalo, gracias. Sí, seguramente vamos a ampliar en los próximos minutos esta historia. Martín, gracias, hasta mañana. Lili, gracias. Eddie, querido, hasta mañana. A ustedes también, muchas gracias. Mañana, 19:30 en el Noti, la 24. Chau, chau.